Autor fundamental para entender la segunda generación del surdimiento, Antón García destacó como poeta y na súa faceta como narrador nes noveles Días de Muncho y El Viaxe. Anguaño presenta la súa poesía reunida nunha edición titulada La mirada liella que publica el Ateneo Obrero de Xixón. Na nota final de este libro comentes que es una persona que escribes mucho, que anotes mucho más, pero que publiques poco. ¿Cómo nace entonces la idea de plantearte a xuntar toda la poesía que escribiste entre 1981 y el año 2006 con el título de La mirada liella? Bueno, fue un poco viendo que los primeros libros estaban agotados, que me prestaba a echar como una segunda mano a la poesía que ya publicara. Y entonces cuando el Ateneo Obrero de Xixón me propuso publicar pues lo que suelen ellos publicar, una antología, yo contrapropunxe diciendo que me prestaba más publicar la obra completa. Y bueno, pareció ellos bien y pues yo toponese. Prestóme mucho revisar los poemas, pensar qué metía y qué sacaba y bueno, dar como una segunda vuelta a poemas que llevaban muchos años escritos y que bueno, todavía se tenían de pie realmente. Y es verdad que esta revisión de alguna manera ayúdate también a agarrar un pulso poético. Tú, como comentes, pues bueno, vas poco a poco, ¿no? Faciendo estos poemas y llevabas tiempo sin publicar. ¿Valiste como ejercicio de estilo también para ti mismo y para reconciliarte con la poesía? Yo, la verdad es que después de que publico un libro no suelo volver sobre él, ¿no? Es decir, que forma parte ya de, digamos, del dominio público, préstame que la gente lo lea, pero no suelo volver mucho sobre él. Y entonces esto permitióme ver cómo escribía yo, por ejemplo, hay 25 años, darme cuenta de las carencias y de las virtudes que tenía escribiendo en aquellos tiempos y en ese sentido prestóme, ¿no? Pero también digo una nota que realmente cosas que corregiría más a fondo no lo faigo porque el que escribió aquellos poemas realmente no soy yo, y era el yo que era de aquella, ¿no? Y bueno, por lo que opté fue un poco por respetar la idea que tenía cuando los escribí. Pero realmente apetecíame en muchos casos enmendarme la plana y hacer cosas nuevas con las viejas ideas. De verdad que se ve una evolución de los primeros poemas de corte más minimalista, seguramente a otros poemas de carácter más reflexivo, de los más mozos de Estoiro a los 10 repetidos, y una evolución, bueno, que presta a ver porque además de alguna manera vas comentándola, ¿no? En las poéticas, na nota a pie de página, y también que faes es una revisión a que a mí estos poemas inéditos de los primeros tiempos, de algunos, y también quites, ¿no? De algunas traducciones que antes acompañaban a los poemas que publicares. Bueno, claro, la evolución poética, pues en 25 años uno cambia mucho y en los 30 y pico que debo llevar escribiendo, pues más. Yo realmente cuando empecé a escribir los primeros ejercicios que hacía eran a imitación de los clásicos españoles del siglo d'oro. Y después cuando unos años más tarde descubrí la poesía de vanguardia, pues entusiasméme con el creacionismo y con el ultraísmo y con aquellas cosas de los años 20. Y un poco yo creo que Estoiro lo que recuelle y la filosofía de esa vanguardia, ¿no? Poesía automática, minimalismo, en fin, una serie de cosas que prácticamente cuando publico Estoiro en el año 84 ya dejaran de interesarme, ¿no? O sea que digamos como un libro distinto a lo que yo creo que es la producción poética mía, aunque realmente el lenguaje poético pues pase de Estoiro a los 10 repetidos y a tierra adentro. Pero yo creo que son cosas que no tienen nada que ver. Efectivamente, los 10 repetidos, pues lo que me presta allí contar historias y que exista un protagonista al que pasen cosas y que les cuenta, ¿no? Y eso en Estoiro realmente no pasa. Yo creo que en Estoiro lo que importa es más la sonoridad de los versos, las propias palabras, en fin, son creo historias distintas. Aunque viéndolo todo junto, pues hay mucha gente que me dice que se nota la continuidad de Estoiro en los otros dos libros. Yo siempre pensé que eran cosas muy distintas, pero bueno, el lector tiene
todo el derecho a ver que lle lo mismo realmente, ¿no? El autor, al ser también la misma persona que evoluciona, supongo, también al tiempo que claro, la poesía, el lector también está ato y fijas en esas cosas. Sí, además, bueno, seguramente se nota mucho, sobre todo, pues eso, el tono poético y, bueno, una serie de cosas en las que yo al mejor no me fijo, pero que el lector tiene bueno, para eso está realmente, ¿no? Falábate de las traducciones porque es algo que también te presta mucho hacer, ¿no? Y además dejes la puerta abierta a una publicación posterior con esas traducciones. ¿Por qué decides quitarles, sacarles de la mirada aliella? Bueno, realmente porque quiero en el momento recoger, tengo muchas, yo siempre fui traduciendo por dos razones, como ejercicio de estilo y porque muchas veces cuando topo un poema que me presta, quiero ponerlo en asturiano y ver cómo funciona y, bueno, ver un poco la mecánica de otros escritores cuando escriben, cómo se puede hacer eso en asturiano. Y entonces, realmente aquí lo que quería era recoger la mi poesía y dejar esas traducciones para un próximo libro, les que venían publicándose pues en los 10 repetidos, sí, básicamente en los 10 repetidos, dejarlo para más adelante y recoger otros munches que tengo por ahí inédites. Acompañas los poemas, como falábamos antes, de diferentes poéticas que fuiste haciendo a lo largo de los años, muy coherentes unos con otros, para nada no cambia, sino que vas completándoles. Y en una de ellas comentes algo y tiene que ver seguramente también con esas lecturas que fixiste y que van nutriendo la tu poesía, que me parece muy interesante. Faz una defensa de la non originalidad, sino que los poemas inspírense también en otros poetas, que non refugues de esas influencias y que de hecho vas reconociendo, ¿no?, poemas y lecturas dentro de los poemas con el paso del tiempo. Sí, a mí, bueno, en el contacto con otros escritores siempre me sorprendió una especie de escritores que existe que dice que no leen para ser originales, ¿no? Yo, al contrario, creo que cuanto más lees, más original puede ser, porque de alguna manera mejor consigues topar la voz propia diluida en el resto de lo que lleva la poesía universal o lo que vas conociendo, ¿no? Yo creo que la poesía y un continuum que bien, pues al mejor desde Homero o desde los clásicos chinos o japoneses y que se va moviendo y va perdurando de un tiempo a otro a base de traducciones, ¿no? Entonces a mí la traducción, la recreación, la reinterpretación, todo eso son fenómenos que me interesan muchísimo, a los que dedico mucho tiempo. Y además que me presta, ¿no? A mí préstame cuando estoy leyendo a otro autor topar, pues eso, versos que digo, mira, este leyó también a este autor o esto viene de aquí y de allá y realmente me presta, ¿no? Entonces yo creo que cualquier lector un poco atento, la mi poesía también puede topar ese tipo de camininos, ¿no?, que lleven de unos poetas a otros y que yo creo que son muy enriquecedores. Lo cierto es que sí. Que comentes uno de los primeros textos que publiques en los primeros libros, que metes como introducción o explicación de la poética, que escribir y escribir en asturiano y un doble acto de afirmación, ¿no? ¿Cómo sientes esa afirmación? Bueno, muy distinta de como la sentía cuando escribí aquello, porque yo recuerdo que en aquellos años yo era una especie de asturianista ilustrado, tengo lo dicho también alguna vez, que yo era topo el asturiano pero sin el asturiano, ¿no? Entonces yo realmente siempre me interesó la lengua como fenómeno, como un poco como asunto recreativo, más que, bueno, conoces el asturiano pero tampoco tienes una gran necesidad de usarlo. Y cuando escribo Estoiro, yo creo que formaba parte de ese ideario de asturianismo ilustrado. Topo la lengua pero sin la lengua. Y bueno, realmente después vas afondando en el camino del conocimiento y de la difusión del asturiano y déjate un poco atrapar por ese universo, por otra parte, tan prestoso y tan interesante, ¿no? Pero realmente cuando escribo Estoiro, pues yo pensaba más que nada en hacer una contribución poética que al mejor terminaba ahí. Pues no solo eso, sino que además ahora escribir en castellano, por ejemplo, resulta impensable realmente.